Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Yo creo que todos estamos contentos, amados hermanos, porque Él ha resucitado entre los muertos, amados hermanos. Él está aquí en esta mañana, amados hermanos. Él aún vive y Él está en esta mañana con nosotros para ayudarnos, para seguirnos ayudando, para darnos lo que necesitamos, amados hermanos. Bien, doy gracias a Dios primeramente y doy gracias a nuestro pastor local, nuestro hermano Gerardo Lara, por la oportunidad que nos dan que nos presta este púlpito. Quiero ir rápidamente a las escrituras porque es corto el tiempo, pero Dios sabe, ¿verdad? Vamos a las escrituras. En Lucas 24, del 1 al 32. Y luego vamos a ver Lucas también 24, 44 al 49. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Para recortar un poquito, vamos a ir a Lucas 44. Allá en nuestras casas le seguimos leyendo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Oremos, amados hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, Señor, gracias por estar aquí, Señor. Primeramente, Señor, quiero que tú te agrades de lo que vamos a trabajar en este día, Señor. Deseo con todo mi corazón que todo esté bien, Padre. Que tú me dirijas, Señor, que tú me des lo que tus hijos necesitan, al igual que yo, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Circuncida mis labios, circuncida los oídos de mis hermanos, Señor. Sabemos que es un día maravilloso, Señor, pero también sabemos que tú estás vivo, Padre. Es por eso que estamos aquí, Señor, para agradarte, Señor, para seguir agradándote y seguir adelante, Señor, porque este camino no se acaba, Señor, hasta que tú vengas, Padre. Padre, gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, amado hermano? Pues al estar leyendo la Escritura, amados hermanos, nos damos cuenta que Él vive, que Él está aquí, en esta mañana, amado hermano. Él está aquí a su lado. Usted quizás no diga, no lo veo, pero Él está ahí, amado hermano. Él está ahí junto a usted. Usted en esta mañana le puede pedir lo que usted quiera y Él se lo dará. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él al ir allá a la tumba, Él se llevó nuestros pecados, amado hermano. Él se llevó toda nuestra iniquidad. Él se llevó todo. Y al resucitar, Él nos ha hecho libres, amado hermano. Quiero decirle que nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Y no es porque nosotros hayamos querido, es porque Él así lo decidió, amado hermano. Porque Él, desde antes de la fundación del mundo, sabía que nosotros íbamos a estar aquí ese día. ¿Ve? Así de que si Él está aquí, también nosotros estamos aquí con Él, juntamente con Él. Y también cuando morimos nosotros al pecado, Él resucitó juntamente con nosotros. Y nos ha hecho libres, amados hermanos. Quiero que usted el día de hoy se sienta libre. Déjese llevar por Él. Haga lo que Él desea de usted, amado hermano. No haga lo contrario, amado hermano. Haga lo que Él desea. Él quiere que nos regocijemos en su palabra, porque sabemos y creemos que Él vive. ¿Ve? Él es nuestro gran pastor. Él es nuestro gran guía. Él es nuestro abogado. Él es nuestro médico. ¿Ve? Si alguno de vosotros está enfermo en esta mañana, solamente dígale: Señor, deseo mi sanidad en esta mañana. Deseo que tú me sanes, Padre. Deseo que tú me des mi libertad, porque ya no quiero estar atado. Porque esas ataduras son del diablo. ¿Ve? Él no nos trajo aquí para estar atados. Él nos trajo aquí para ser libres, para llevar las buenas nuevas del Evangelio a cada nación, a cada lugar, a cada hermano, a cada hermana. ¿Ve? Es por eso que Él está aquí, amado hermano, para decirle, para recordarle que Él aún vive, que Él está entre vosotros. ¿Ve? Le voy a leer un poquito. Dice aquí en este mensaje, en el mensaje
evidencia de su resurrección. Dice, pero yo creo con todo mi corazón que Dios va a dejarnos tener este servicio amorosamente. ¿Ve? Él está aquí, ¿verdad? Por eso es que Él nos está hablando, nos está recordando las cosas, ¿verdad? No nos hagamos como aquellos que iban rumbo a Maús y no le entendían, ¿verdad? Pero nosotros creo que podemos entender algo, ¿verdad? Más que sea una pequeña palabra, pero hay que entenderla, ¿verdad? Porque Él está aquí, nos está hablando en esta mañana. Nos está diciendo que Él ya fue y pagó el precio del pecado, amado hermano. ¿Ve? Él fue y pagó el precio de la enfermedad. Él fue y pagó todo, amado hermano. Allá se lo llevó allá a la cruz del Calvario y luego a la tumba. Todo se llevó, amado hermano. Así que nosotros debemos ser completamente libres. Porque esa libertad nadie nos la podía dar, más de que Él, porque no había ninguno que pudiera hacerlo, más de que Él vino a la tierra para hacernos libres. Vino a esta tierra para hacernos libres. Por eso es que en esta mañana tenemos un gran libertador, un gran maestro, un gran profeta, un gran Dios que todo lo puede, que todo nos da. ¿Ve? Sigue diciendo. Por lo tanto, si Él lo hará por su gran presencia y su omnipotencia, eso significa entonces que Él está en nuestra presencia. Amén. Y esa ha sido mi intención, es lo que yo he estado contendiendo, de que Jesús no está muerto, Él está vivo, mucho más vivo, y lo estará por siempre. Y si Dios nos dejara, creo yo, por su gracia en esta mañana, que podemos probarle más allá de cualquier sombra de duda, por la ayuda del Espíritu Santo, que Jesús se levantó de entre los muertos y que Él está vivo aquí hoy, conviviendo aquí mismo con nosotros, en este edificio, con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él así lo ha prometido, amado hermano. ¿Ve? Él así lo ha prometido. ¿O cuántos no nos hemos dado cuenta de eso, amados hermanos? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que Él siempre nos está llevando a las escrituras, nos está hablando de una manera y de otra. Por eso es que debemos de tener esa persona en nosotros, amados hermanos. ¿Ve? No nos importa que cuando usted sea abundante, ¿ve? No importa nada de eso. Usted puede ser un buen predicador, una buena persona, pero no importa nada de eso. Lo importante es que usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Ve? Y no lo rechace, amado hermano, porque si lo rechaza, entonces irá a muerte, amado hermano. ¿Ve? Eso duele, pero también edifica, amado hermano. ¿Ve? Porque si Él no estuviera vivo, ya hubiéramos muerto todos. ¿Ve? Pero Él vive, amado hermano. Por su gracia hemos sido salvos, por su amor hemos sido salvos, por todo hemos sido salvos por Él. ¿Ve? Sigue diciendo. Y esa es la cosa principal, la cual vamos a seguir en esta mañana. Es la prueba infalible de que Jesús se levantó de los muertos, así como dice nuestro texto. Ellos no lo conocieron, es la misma cosa hoy, pero el hombre ha esperado conocerle muy hacia atrás,
por las cosas, por las edades. Ellos han esperado convencerle. Y nuestro texto en esta mañana, sabemos y creemos. ¿Cuántos creen en esta mañana que nuestro Redentor vive? ¿Ve? Nuestro Redentor vive, amado hermano. Deberíamos estar contentos, gozosos, brincar, saltar de nuestros asientos y gritar, decirle gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Padre, por ayudarme a seguir adelante, Padre. Gracias, Padre, porque no me has dejado. No me he caído, pero me has ayudado a levantarme. ¿Ve? Aunque toda prueba nos derrumbe, Él está ahí para levantarnos, amado hermano. ¿Ve? Él está ahí, amado hermano. Tenga confianza en Él. Métase en Él. Deje que Él entre a usted y que Él le ayude. ¿Ve? Por eso no, como dijimos el otro día, el profeta nos está diciendo: a mí no me interesa dejarles a mis hijos dinero, propiedades, qué sé yo. A mí lo que me interesa es dejarles la palabra de Dios. Así lo dijo el profeta. Y nuestro apóstol también lo ha dicho. En varias ocasiones lo ha dicho, ¿verdad? En varios mensajes lo dice, ¿verdad? Que es necesario que tengamos el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, que ella habite allí dentro de nosotros, y así nosotros haremos las cosas que Él desea que hagamos. ¿Ve? Sigue diciendo. En otras palabras, Él dijo: si yo pudiera ir y tocar a su puerta y hablar con Él, ¿cómo es que el corazón humano ha esperado por tales cosas? Y hoy, después de 4,000 años, casi 5,000 años o más, ¿cuánto más el corazón humano hoy espera ir a su puerta, tocar su puerta y conocerle a Él en el poder de su resurrección? ¿Ve? Deberíamos de hacer eso, amados hermanos. En esta mañana, si nos están escuchando por el Face, la transmisión del Face, quiero decirle a cada uno, a aquellos que decirle que Jesucristo le ama, que Jesucristo está aquí para amarle, que Jesucristo vive, que Él es la fuente de energía para cada humano, para cada ser humano. Y la fuente de energía está en su palabra. ¿Ve? Esa es la fuerza, el poder de la resurrección de Jesucristo. Que Él nos dejó esa energía, ese poder. ¿Ve? ¿Qué nos dijo en las Escrituras? Que todo aquel que creyera hacía las mismas cosas que Él hizo. ¿Ve? ¿Por qué? Debemos de estar allí, amados hermanos, continuamente leyendo, escudriñando las Escrituras, viendo los tiempos, porque estamos en el tiempo del fin. ¿Ve? Estamos en el tiempo del fin. Estamos ya para partir. Preparémonos, amados hermanos. Preparémonos. Luchemos a diestra y siniestra. No importa lo que venga, no importa lo que vea. Usted luche por ser por su salvación. Usted luche. No nos vayamos a hacer como allá en aquellos tiempos, cuando Noé hizo el arca. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Él iba y les hablaba y les decía, ¿verdad?, que iba a llover, y no creían. ¿Ve? ¿Cuántos fueron salvos? 8 personas fueron salvas. Y todos los demás, el mismo movimiento del agua los tumbaba, porque ellos querían salvación, pero ya no había salvación, amados hermanos. Ya habían cerrado las puertas. Lo mismo en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Dios le dijo a aquel hombre: ve y fíjate a ver si hay 50 justos, y no terminaré la tierra.
y ni uno había, amados hermanos. Se fue bajando, hasta 5 justos, y ni 5 justos había. Entonces le dijo: sal tú y tu familia. Y salieron 3, pero uno no aguantó la tentación y volteó para atrás. ¿Ve? Quiso ver, cerciorarse que Dios iba a terminar ahí. Pues ahí que ella quedó también. ¿Ve? Por eso es que en esta mañana debemos luchar por nuestra salvación, amado hermano. Cada uno de nosotros, como han dicho nuestros hermanos, la iglesia no te ayuda, ni tu mamá te ayuda, ni tus hermanos te ayudan, ni el pastor te ayuda. Nadie te puede ayudar, solamente Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar, amado hermano. Venga a Él. La iglesia le ayuda nomás a mantenerse calientito, ¿ve? A seguir aprendiendo, porque estamos aprendiendo, amados hermanos. Yo no digo que que he aprendido demasiado. Yo voy aprendiendo lo que Dios me da, lo que Él me da a cada momento, a cada instante, ¿verdad? Porque yo no soy de las personas que yo me siento acá, no. Hay que mejor bajar para que Él nos ayude a subir. ¿Ve? Hay que ser humildes, sencillos. ¿Ve? Para que Él nos levante. ¿Ve? Él nos levanta, amado hermano. Así como cuando usted se cae, ¿verdad? Que se cae, Él lo levanta de ahí donde esté. No importa lo que usted esté haciendo, que usted ya no quiere venir a la iglesia, pero Él va y dijo: ven para que aprendas, ven a aprender. No te estoy diciendo que la iglesia te va a salvar, te estoy diciendo que aprendas, porque vas por un buen camino, ¿verdad? Y ese camino nos va a llegar a la perfección. ¿Eh? Sigue diciendo. Dice: así que podemos ser tan perfectos con nuestra educación y con nuestra teoría hasta que dejamos a Cristo muy lejos, allá fuera del cuadro. Nosotros no nos alejamos muy lejos de los hechos verdaderos y genuinos de Dios, nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, así que en orden para llevarle a la verdad, el hombre a Dios, Dios envió a su propio Hijo, hecho en la semejanza de pecado, o carne de pecador. Él nació aquí en la tierra, Él fue una propiciación por nuestros pecados, ofrecido en el día del Calvario, para quitar nuestros pecados y para darnos libertad y para liberarnos de la prisión en que habíamos estado. Ahora, el hombre es un prisionero, ¿ve? Dios dice que un hombre era un prisionero, así que hasta que algo le haya sucedido al hombre, quiero que usted entienda esta parte, de que ante esta cierta cosa llamada nuevo nacimiento, que aún le sucede al hombre, él no hay forma del todo entender o aún entender a Dios o tener algún conocimiento de Dios. A pesar de que la palabra hable de eso, su mente no puede comprenderlo porque es una mente humana. Él tiene que tener la mente de Dios en él para entender las cosas divinas. Amén. Así que toda la lectura, todas las escuelas, toda la enseñanza, a pesar de cuán buenas fueran, aún así eso no es
aún el genuino principio. Porque Dios envió a su Hijo predicando el Evangelio. Eso es cierto. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Ve? Ustedes que están anotando en Isaías 61, Dios dijo, aquí hablando de, o más bien en Isaías, de la venida de Cristo, Él dijo, Dios me ha ungido para predicar el Evangelio, traer las buenas nuevas, para liberar a los cautivos y para abrir las puertas de la prisión y dejar que los cautivos salgan libres. Dios envió a Cristo para abrir las puertas de prisión del hombre que están sentados en oscuridad. Y si usted nota el tipo del que Él habló, haciéndolos libres, eso no era el analfabeta, esos eran los maestros, el educado. Cristo vino a ponerlos en libertad. ¿Ve? Cristo no hace excepción de personas, amados hermanos. ¿Ve? Pero Él sabe a quién va a traer. Porque dice también, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Yo en esta mañana estoy agradecido por Él, porque Él me sacó de ese lugar, me hizo libre. ¿Ve? Un día Él me hizo libre. ¿Ve? Yo le creí y es por eso que estoy aquí adorándole a Él, siguiéndole a Él, ¿verdad? No importa lo que haga, lo que esté padeciendo, no importa lo que haga, lo que me suceda, no me importa, mi amado hermano. Primeramente es Dios. ¿Ve? Primeramente es Él, porque Él lo dio todo por mí. ¿Qué no puedo hacer yo algo para Él? ¿Agradarle a Él? Él está aquí, Él me está oyendo lo que estoy diciendo, Él me conoce, lo conoce usted, Él sabe qué tipo de personas somos, amados hermanos. Él nos conoce, nos conoce de aquí hasta los pies. ¿Ve? Creo que se me está llegando el tiempo. Solamente para terminar. Jesús lo explicó plenamente cuando Él le dijo a la mujer que había estado enferma. Él la sanó, puso sus manos sobre de ella y ella se levantó y ellos comenzaron a encontrar faltas. Los maestros, ¿ve? Lo hicieron. Él dijo, no deberías, esta hija de Abraham, no debería esta hija de Abraham ser suelta, libertada de su esclavitud en la que estaba por parte de Satán. Así que Cristo, nuestro gran Redentor, ha venido a liberar a los hombres y a las mujeres del pecado. ¿Ve? ¿Ve cómo estaban contradiciendo la palabra del Señor? Pero Él ha venido a libertar a mujeres y a hombres, a liberarlos de la enfermedad y de cualquier cosa. Él murió en el Calvario por nuestros pecados y Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Ve? Póngase de pie, amado hermano. Él fue herido por nuestras rebeliones, amado hermano. Así es de que sigamos adelante, amados hermanos. Solamente quiero decirles que sigamos adelante, amado hermano. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Pero denle un aplauso fuerte, hermano, porque Dios está vivo. Amén.
Un día como hoy, muy de mañana, una tumba vacía, probando así que Él había vencido la muerte. Amén, que Él había resucitado de entre los muertos. Vámonos a Lucas 24, 1, 32, porque el tiempo apremia, hermanos. Cuando lo tenga, me puede decir amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucediendo que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta ahí, amados hermanos. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, Señor. Padre, te damos gracias porque nos diste a tu Hijo unigénito para que nos viniera a hablar palabra de vida, amado. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias porque Él vino a redimirnos,
Te damos gracias porque lo que un hombre falló en el jardín del Edén, mandaste a tu Hijo unigénito para que todos nuestros pecados fueran borrados y no tuviéramos condenación a muerte, Padre. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo unigénito para que muriera no solo por mí, Padre, sino por mis hermanos y por toda la gente que el Señor complaciera llamar, Padre. Padre, te damos gracias porque la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario y trajo perdón a nuestros pecados y fueron borrados de la faz de la tierra. Padre, te doy gracias porque tu Hijo fue sepultado, Padre, y con él y su sepultura, mis pecados, nuestros pecados fueron sepultados, fueron llevados lejos a lo más recóndito de este mundo, Padre. Y Señor, te doy gracias que un día como hoy, muy de mañana, tú te levantaste de entre los muertos y dejaste una tumba vacía para que sepa todo el mundo quién es Dios, Padre. Para que sepa que en ti reside toda la gloria y toda la honra, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias por este plan divino, te damos gracias porque tu Hijo vino a la tierra, murió por nosotros, te damos gracias porque tú aún ha pasado muchísimos años y sigues siendo con nosotros tus hijos. Gracias, Padre, porque te manifestaste en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque pudimos vencer esta mañana y venir a honrarte, Padre. Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, que ardan nuestros corazones así como los jóvenes de Maús esta mañana. Padre, ayuda a tu siervo, circuncida mis labios, aleja completamente todos mis pensamientos. Hoy muere Isaí Lara, pero nace un hijo de Dios, Padre. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda morir en esta mañana a su viejo hombre, para que él pueda nacer como nueva criatura, Padre. Todo esto te lo pedimos. Y Padre, si nosotros hicimos algo malo desde que entramos en por esta puerta, si nosotros hicimos algo incorrecto en estos días, también pedimos perdón por ello, Padre. Pedimos que nos perdones porque sabemos que tú eres misericordioso, Padre. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. Bien, realmente Dios ha sido con cada uno de nosotros, amén. En estos días que hemos tenido estos cultos especiales, hemos viajado sobre el plan divino que Dios tenía para nosotros. Hemos visto el plan divino que era para la tierra, que era para los hijos de Dios. Ahora, la semana pasada estuvimos aquí hablando un poco sobre quién era Jesús. Jesús era el Mesías prometido. Jesús era aquel que predicó Moisés y que predicó Isaías, que tenía que venir para redimirnos a cada uno de nosotros. Podemos ahora saber que si por un hombre nosotros fuimos condenados en el jardín del Edén, nosotros fuimos condenados por Adán, porque el ser humano no vino a la tierra a morir. El ser humano vino a la tierra a vivir y a tener toda potestad y tener control supremo de cada situación que nosotros tengamos. Fuimos condenados ese día porque Adán inquirió y fue en contra de las cosas de Dios, tomó el fruto prohibido y desde ese momento vino muerte a la humanidad. No fue en el momento que nosotros escogimos a Barrabás sobre Jesús, ese momento solamente fue en la condición que estaba la humanidad. Nosotros estábamos podridos sin Él. Ahora que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos saber que somos salvos. Ahora, ¿por qué era necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el hermano Branham predica en el mensaje del perdón, que la gente iba al tabernáculo. Para esto ya habían salido de Egipto, ya se había abierto el Mar Rojo. Y entonces habían construido un tabernáculo para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces cuando ellos inquirían o cuando ellos cometían un error, ellos llevaban a sacrificio un animal. Ellos iban y llevaban un corderito y por esa sangre les era revelado que sus pecados habían sido borrados. Y en el principio eso funcionaba, pero ¿qué pasaba con la gente? Que así como entraba, así salía. Entraban sintiéndose pecadores y salían sintiéndose pecadores también. Aún existía un cargo de conciencia. ¿Y qué pasaba también? Que la gente pecaba de adrede.
Y la gente pensaba que todos los días, si ella pecaba, iba en contra de los 10 mandamientos, pero si llevaban un cordero, pues iban a ser perdonados. Entonces cada vez que ellos cometían un error, hacían una ofrenda al Señor Jesucristo y decían, pues Él me ha perdonado porque yo llevé sacrificio. Entonces nosotros nos vamos a Isaías 1:13 y nos dice que todas esas ofrendas eran vanas, que todas esas ofrendas eran abominables para el Señor. Dice así Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, y el incienso me es abominación, porque la oración del impío, la ofrenda del impío es abominación, mas la oración del justo es para gozo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿en qué nos estábamos convirtiendo? En una religión más, en una denominación. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que si usted confiesa sus pecados y la Iglesia le otorga el perdón. Dice el hermano Branham que eso no es. La Iglesia no otorga el perdón, sino la sangre del Señor Jesucristo es aquella que puede perdonarlo a usted de todo pecado, y todos sus pecados son borrados en ese preciso momento para que usted no tenga ningún cargo de conciencia. Mire, vayámonos a Hebreos 9. Hebreos 9. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de herencia eterna. Entonces, ese día, dice el hermano Branham, que el Cordero de Dios, que era el Hijo de Dios, Él no era un hombre cualquiera, Él era un hombre que había venido de la gloria, era Dios en carne. Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros. Él no era cualquier persona. Muchas personas dicen que el Señor Jesucristo o Jesús vino aquí y sufrió de pecados y de tentaciones como usted y como yo, y Él pasó cada una de las pruebas para probarnos a nosotros mismos que es posible pasarlas. Pero hermanos, nosotros no podemos durar 40 días sin comer. Él lo pudo hacer porque Él no era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios. No podemos compararnos de esa manera. Dice un hermano: mientras usted sirva a Dios, usted no es más ni menos que aquel que fue puesto en la cruz del Calvario. Pero hermanos, no había ser más digno que el Señor Jesucristo para morir por usted y por mí, por nosotros y por todas nuestras familias. Amén. No había persona más digna. Siempre Dios fue con Él. Ahora, ¿nosotros qué recibimos ese día? Primero que nada, el diablo fue vencido. Las cadenas fueron rotas. Porque por medio de la sangre del Señor Jesucristo, mientras usted viva y diga ser creyente de la palabra de Dios, usted vaya a la cruz del Calvario y usted acepte esa sangre del Señor Jesucristo como perdón para sus pecados, no hay absolutamente nada que lo ate a este mundo. Tenga por certeza que ese momento usted puede ser librado de todos sus pecados y de todo su pasado. ¿Quién no está harto de lo que vivió antes? ¿Quién no está harto de su pasado? Que la gente todo el tiempo esté diciéndole: tú te crees muy cristiano, pero te recuerdo que en aquel tiempo lo que andabas haciendo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo tomo la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y la acepto como perdón para mis pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora, ¿qué más recibimos ese día? Recibimos la vida eterna. Fue impartida la vida, dice el hermano Branham. No era un día de tristeza, no era un día para estar afanosos, era un día de victoria, porque ese día nos fue concedida la vida eterna a través del perdón, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, Él proveyó un camino. Dice el hermano Branham en este mensaje y en aquel día en el Calvario, que los tengo aquí. Hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos hablar sobre la cruz.
Hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos hablar, que qué nos fue concedido ese día, pero estas tres son las más importantes. Él proveyó un camino, la vida eterna es un camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida que Él vivió, llena de amor y dando las buenas nuevas del Señor, que Dios está vivo, que Dios se ha manifestado en su vida. Eso es la vida eterna, vivir la vida que Él vivió. Ahora, ¿cuántos de aquí nosotros creemos que tenemos la vida eterna? Que somos nacidos de nuevo, que por su llaga nosotros fuimos curados. Ok, ahora, nos fue concedida la vida eterna. Es una gran bendición para cada uno de nosotros, pero no nos fue concedida para que nos la quedemos con nosotros mismos. Nos fue concedida para que fuéramos a compartirla, porque Él no vivió para sí mismo. Él no murió en la cruz del Calvario para Él. Él murió en la cruz del Calvario para usted, para mí, para nosotros. Entonces, Él iba mientras Él vivió, dice el hermano Gabriel, ayer nos estaba predicando, mientras Él vivió, Él nos amó. Viva para los demás, dice el hermano Branham, no viva para aquel que le cae bien, viva para aquel que lo quiere matar, viva aquel para que le cae, aquel que a usted le cae mal, viva para aquel que habla mal de usted. Para esas personas vivan, porque en ese preciso momento que usted vaya y viva para ellos, esas personas son traídas a nuevas criaturas y serán de bendición para usted, amado hermano. Entonces, ¿por qué es necesario? Dice el hermano Branham, él predicó en todo tiempo, creyeran o no creyeran. Él fue a las sinagogas y había gente que no creía. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque esa fue la vida que Él vivió. Y si nosotros creemos que somos parte de la novia de Cristo, si nosotros creemos que el Señor Jesucristo nos ha redimido, si nosotros creemos que tenemos la vida eterna, ¿no es necesario que compartamos esto con el mundo? ¿No es necesario que demos las bendiciones de Dios a cada persona que se nos acerque? No es predicar un sermón como ahorita lo estoy haciendo, es testificar de lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Testificar que hay un Dios vivo. Hoy venimos a predicar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. El hermano Timeo ya nos habló un poco sobre qué es la resurrección. Yo les vengo a dar la evidencia máxima que el Señor Jesucristo está vivo, y es esa tumba vacía. Es esa tumba que nosotros vamos y lo buscamos y no está ahí, porque Él no vive con los muertos, sino vive con los vivos, porque Él vive, amados hermanos. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque somos una unidad. Vámonos a Romanos 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, y todos nosotros estamos el uno para el otro, y todos nosotros tenemos que estar dispuestos a orar los unos por los otros. ¿Usted sabía que como cristianos nosotros debemos de sobrellevar nuestras cargas? Mire, vámonos a Gálatas. Dice así la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros que somos espirituales, nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El día de mañana que usted se vea en la misma posición de ese hermano, usted no gustaría que alguien fuera con espíritu de mansedumbre y le fuera a decir que alguien murió en la cruz del Calvario, que alguien fue sepultado junto con sus pecados y que resucitó al tercer día, para que sepamos que Él vive y reina hoy en esta mañana. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, estamos aquí para apoyarnos. Somos la unidad perfecta.
Somos el cuerpo de Cristo. No venimos a condenar absolutamente a nadie. Usted no va a ir con una persona y le va a hablar sobre Dios y la va a condenar. Jamás. No vaya a la gente a condenarla, vaya a la gente a salvarla. Porque Dios no lo trajo a ganar argumentos, lo trajo a salvar vidas. Entonces, Él fue sepultado. ¿Por qué? Para confirmar que nuestros pecados fueron enterrados y fueron llevados lejos. Fueron llevados a lo más recóndito, a la profundidad del mar, a lo más profundo. El hombre no puede llegar. ¿Usted sabía eso? Usted sabía que conforme el hombre se va sumergiendo en lo más profundo del mar, los submarinos y toda persona se comprime porque hay una fuerza que se ejerce de lado a lado. Y gloria a Dios que no llegan, porque ahí están sus pecados, ahí están mis pecados. Que no lleguen nunca, amados hermanos, porque nuestros pecados en el fondo del mar son comprimidos, son borrados de la faz de la tierra, son traídos, son todas las cosas, dice Primera de Corintios, me parece, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hablamos sobre el plan divino. Cada uno de estos 3 pasos es el plan divino de Dios. Vamos a empezar a hablar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Hay grandes hombres filósofos que sus restos son sepultados en lugares y hay monumentos sobre ellos. Tenemos a Buda, que él es el dios chino. Él fue sepultado y sus restos aún siguen ahí. China cree que algún día va a resucitar. Está Mahoma, un gran monumento se levantó sobre la tumba de Mahoma y fue enterrado incluso con su caballo. La gente piensa que el día de mañana, muchas gracias, hermano. La gente piensa que el día de mañana que Mahoma resucite, él se va a subir con todo y su caballo y va a ir a gobernar el mundo. Pero ¿qué cree? Esa tumba está llena. Y la tumba del Señor Jesucristo, que es de quien yo creo, está vacía. Como que algo no cuadra con esas personas que creen de esa manera. Porque si nosotros creemos que alguien vino a redimirnos, nosotros creemos que Él está vacío, nosotros tenemos que ir a esa tumba y ver que esa está vacía, como evidencia máxima que Jesucristo resucitó de entre los muertos, como evidencia máxima que resucita, que el día de hoy Él vive, amados hermanos. Ahora, dice la palabra de Dios, fueron las mujeres y 2 ángeles se aparecieron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se asombraron y fueron a decirle a los discípulos. Ahora, dice la palabra de Dios que todos pensaron que estaban locas. Era Juana, María Magdalena y María, madre de Jacobo. Y dice la palabra de Dios, pero solamente uno fue Pedro. Fue a corroborar si era cierto lo que estaban diciendo, que Jesucristo resucitó, porque esto les había sido predicado en Galilea, que iba a resucitar al 3er día. Y que Él haya ido a la tumba no es que Él esté incrédulo, sino fue para confirmar que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, muchos de nosotros, al igual que los discípulos, vienen y nos dicen: el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él vive, y nos mantenemos incrédulos, nos mantenemos con nuestra mente sobre lo que creemos que es Dios, creemos que es una religión, pero no, esto no es una religión, esto se vive, amados hermanos. La vida eterna se vive, la fe en Dios se vive, la fe en el mensaje se vive, amados hermanos. Entonces, imagínense que el día de mañana usted haya visto todas las señales, usted haya visto que hay un Dios vive, porque si usted está vivo es porque Él vive. No crea que es porque es un organismo lleno de órganos y que su sangre va alrededor de su cuerpo y lleva oxígeno a toda parte de Él. No es por eso, es porque Dios le ha permitido vivir hoy, es porque Dios le ha permitido vencer el día de hoy. Amén, por eso vive. Entonces, con todas estas señales, imagínese el día de mañana que usted muera y que usted no la haga porque no creyó en todas ellas, al igual que en los discípulos, que vino gente a decirle: el Señor Jesucristo vive y reina, y usted no creyó, y usted vaya al Hades. Imagínese. Yo no quiero que mañana, dice la Escritura, vámonos a Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne.
El cuerpo físico en el que él estaba viviendo había muerto. Dice, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos aquellos espíritus y personas que no habían creído en las señales, el Señor Jesucristo fue celda por celda y fue predicándole a cada uno de ellos. ¿Por qué cree? Porque a pesar de que usted no cree, el Señor Jesucristo lo sigue amando y sigue teniendo misericordia aún de su alma. Aún usted esté en el Hades. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué prefiere? ¿Que le prediquen el Hades o que usted tenga una vida eterna? Que usted cuando muere vaya a la vida eterna correcta y que usted esté con el Señor Jesucristo adorándolo y honrándolo y estemos todos nosotros como unidad perfecta, el cuerpo de Cristo en la vida eterna, amados hermanos. Nosotros tenemos que pensar de esa manera. Ahora, ¿usted qué realidad quiere vivir? ¿Quiere ir a la vida eterna incorrecta o a la correcta? Yo a lo menos yo quiero ir a la correcta, no sé usted. Bueno, cuide bien lo que hace en la tierra, porque esto puede ser de tormento o bendición en la vida eterna. Si usted hace algo malo aquí, créame que se le va a cobrar la factura allá. Si usted hace algo bueno aquí y usted se comportó conforme a la ley de Cristo, eso será de bendición para usted. Y el día de mañana usted dirá la vida eterna correcta, amado hermano. Entonces, los jóvenes de Emaús, vamos adentrándonos un poquito más. Ya fuimos pasando cada una de las escrituras. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente estaba como los jóvenes de Emaús, que estaban diciendo de las cosas que habían pasado sobre Jesús, a Jesús, pero ellos no sabían que eran Jesús, porque estaban con sus ojos tapados, porque en su incredulidad, porque en su mente tenían una fe intelectual, tenían una concepción intelectual de lo que era Dios. Por esa razón no podían verlo, porque solamente dijeron, fue un gran hombre, fue un gran profeta como todos los demás. Pero ellos no vieron las sombras y no pudieron ver que Él era el Hijo unigénito de Dios para salvación y para que viniera a redimirnos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Ellos no pudieron ver eso. Ahora, dice la palabra de Dios, estaban hablando y estaban tristes. Y decía, oh insensatos, que el Cristo no había de padecer todas estas cosas. Entonces no estaban poniendo atención en lo que el Señor Jesucristo había predicado en Galilea. Ellos no habían puesto realmente atención sobre las señales, que Él iba a morir, que Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario como plan divino y perfecto de Dios, pero que iba a resucitar de entre los muertos para saber que Él vive y reina hoy. Porque si Jesucristo es el mismo ayer, déjeme decirle que es el mismo hoy y es el mismo mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la gente pensó, y mucha gente no creyó en el Señor Jesucristo, porque pensaron los judíos que iba a venir a castigar, a reprender y a gobernar. Pero eso era la idea que ellos se habían hecho del Cristo. Pero esa es la percepción de la gente, porque Dios es amor, porque sabiendo que usted era un pecador, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, no por él, por nosotros, no por el hermano Gerardo, por usted, no por mí, por usted también murió. Nosotros tenemos que entender eso. Esa es la evidencia suprema del amor de Cristo hacia el mundo, porque de tal manera Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la escritura de oro que tendríamos que tener grabadas nosotros en nuestro corazón. Ahora, el Señor Jesucristo solamente es para aquel que desea conocerlo. Si usted esta mañana desea conocerlo de todo corazón, permita decirle algo. Dice en la palabra de Dios que Jesús alguna vez dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí.
¿Y qué es negarse a sí mismo? Es que lo que yo tengo de Dios y lo que yo tengo, la percepción que tengo acerca de la iglesia, las ideas que me he formado, las mentiras que me he tragado del diablo, porque usted no es esa persona corrupta, usted no es un pecador. Déjeme decirle que eso es una mentira que le ha hecho creer al diablo. Usted es un hijo de Dios. Por más caído que usted es un hijo de Dios, porque si el justo cae 7 veces, él se levanta. No podemos quedarnos caídos en el piso, necesitamos levantarlos. No importa cuál pecado haya hecho usted, traído a la sangre del Señor Jesucristo, ese pecado es perdonado, ese pecado es borrado. No importa lo que la gente le diga, no importa si la gente le dice que es un aleluya, no importa si la gente le dice que es un cristiano mentiroso. Usted sabe dentro de su corazón que Cristo vive con usted, porque usted aceptó el perdón de pecados, porque usted sabe que cuando Él fue sepultado, sus pecados fueron con Él, y que Él resucitó de entre los muertos para probar que aún la propia muerte había sido vencida por Él, y que Él vive y reina en su corazón. Cállele la boca a la gente viviendo la vida de Cristo. Es la única manera en que nosotros podemos vencer. A mí no me importa. La gente me dice de todo. Pues yo he sido un camarada, fui de lo peor, lo admito públicamente, pero yo acepto el perdón del Señor Jesucristo. Yo fui a la cruz del Calvario. Yo les dije, mi padre, yo soy el hijo del pastor, soy el hijo del pastor, y yo no tengo todo este tiempo creyendo. Yo creí hasta la edad de los 17 años. Yo creí en el Señor Jesucristo porque Él fue presentado en mi vida. Y yo creí y lo acepté como mi Salvador. Y entendí cuando fui a la cruz del Calvario que tenía que morir a mi intelecto, a mis ideas. No iba a ser salvado porque era el hijo del pastor, sino tenía que ser salvado por aceptar la sangre del Señor Jesucristo en mi corazón. Y todos mis pecados han sido borrados. En mí consta que no haya ni una sola mancha en mi vida. Necesitamos vivir hoy más que nunca la vida que Él vivió. Esa es la vida eterna. Ahora, no espere que el gran milagro acontezca en su vida. No se espere a que ocurra algo malo, porque ¿por qué siempre nos vamos a esas? ¿Por qué siempre, hasta que estamos llorando, hasta que un problema de estrés económico, familiar, espiritual viene sobre nuestras vidas, tenemos que creer en Dios? ¿Por qué siempre tenemos que esperar hasta ese momento? Si yo hubiera sabido eso desde niño, me hubiera arrepentido, amados hermanos. Hubiera entregado mi cuerpo, mi mente y mi corazón a Dios. No fundamente su fe en los milagros. Usted no crea que va a ir caminando y solamente voy a creer si va saliendo un milagro y un milagro y un milagro. No fundamente eso. Fundamente su fe en aquel que murió por usted. Fundamente su fe cuando usted vea la cruz del Calvario y sepa que ese es el más grande acto de amor que tuvo alguien por usted y por mí. Fundamente su fe en aquel que fue sepultado junto con sus pecados y mis pecados. Y fundamente su fe el que vive sobre los muertos, el que ha resucitado y ha dejado una tumba vacía. Y esa es la evidencia máxima que Él vive y reina hoy. Él vive y reina sobre su vida, mi vida, nuestra vida y todos los hijos de Dios que están allá afuera. Pero necesitamos ir a hablarles de Dios. Necesitamos ir a decirles que Dios está vivo. Amén. No se espera que acontezcan los grandes milagros. No se espera que el día de mañana usted esté llorando en su habitación. No se espere a eso. Hoy puede ir a la cruz, pero necesita borrar absolutamente todo lo que tiene en su cabeza. Hacer a un lado de sus pensamientos para que Dios pueda entrar en usted. Dejémonos de tonterías, porque el Señor Jesucristo vive, amados hermanos. Ahora, la gente, dice el hermano Branham, que cuando vieron esa tumba, dijeron, los tiempos de los milagros han pasado, pues vieron la tumba. Dijeron, ya no va a haber milagros. Y cuando murió el hermano Branham también dijeron lo mismo, ya no va a haber milagros. Y cuando murió el hermano Bernabé también dijeron lo mismo, ya no va a haber milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, de principio a fin.
si aconteció un milagro en el jardín del Edén, si aconteció un milagro en el pueblo de Israel, si aconteció un milagro cuando Él vino a la tierra, si aconteció un milagro en el tiempo de Pablo, en el tiempo del hermano Branham, en el tiempo del hermano Bernabé, déjeme decirle hoy que hoy en esta mañana Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y puede acontecer un milagro en cada uno de ustedes. Esos son los verdaderos. Estamos en los tiempos de los milagros, porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Por cuanto nosotros creemos las escrituras, las promesas que están en este libro son cumplidas, son traídas a cumplimiento. Ahora no me sorprenda que la gente no crea. Hemos tenido exactamente los mismos problemas desde el jardín del Edén. Adán pensó que no iba a pasar nada. El pueblo de Israel se levantó en contra de Moisés. En el tiempo de la tierra prometida, nosotros caímos en transgresión y adoramos ídolos. En el tiempo del Señor Jesucristo también no creímos. Y aún en el tiempo del hermano Branham tampoco creímos. Pero ¿qué cree? Si están los mismos problemas relatados en la Biblia, créame que está la misma solución que fue traída a la Biblia, se puede traer a cumplimiento hoy en esta mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, amado hermano. ¿Cuántos creen hoy que Él vive? Mire, hoy le digo que el Señor Jesucristo, Él resucitó de entre los muertos, que Él murió en la cruz del Calvario por amor hacia usted, para perdón de sus pecados. Yo hoy les digo, hermanos, que cuando Él fue sepultado también se llevó sus pecados. Usted no tiene por qué tener una conciencia llena de cosas materiales. Usted tiene que tener una conciencia limpia, aceptando el perdón del Señor Jesucristo. Yo vengo y se lo traigo todo esto ante ustedes. Y si el día de hoy usted cree en mí y no es verdad nada de lo que le estoy diciendo, usted no ha perdido nada. Usted al contrario vivió una vida buena. Usted vivió para los demás. Usted vivió siendo misericordioso. Usted vivió siendo una persona amorosa. Y cuando usted muera, la gente se va a acordar de esa persona. Pero si hoy usted no cree en mí y las palabras que traigo, que no son mías sino del Señor Jesucristo, y es verdad, si usted oye mis palabras y no me cree, y esto que le estoy diciendo es verdad, porque es verdad, soy un fiel creyente y soy un testigo que es verdad, usted lo ha perdido absolutamente todo. Rinda su vida a Dios, rinda su mente, rinda su cuerpo y rinda su corazón. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, Señor, en esta mañana nosotros sabemos que tú dejaste una tumba vacía, evidencia máxima que tú vives hoy, Padre. Pero no solamente esa evidencia está aquí, sino un puñado de tus hijos que están aquí para honrar la resurrección del Señor Jesucristo, aquel que vive y reina hoy en nuestros corazones como evidencia que tú resucitaste de entre los muertos. Cada uno de nosotros somos evidencia, somos testigos que has sido manifestado en nuestras vidas, y te damos gracias por eso, Padre. Gracias por haber vencido hoy. Gracias porque venciste la muerte. Gracias por darnos la vida eterna. Gracias por darnos tu amor. Gracias por perdonarnos todos nuestros pecados. Padre, nosotros no éramos dignos, pero tuvo que venir alguien a hacernos dignos. Padre, todo esto te lo pido, te doy gracias, Padre. Ahora, amoroso y buen Padre Celestial, sé que hay personas aquí en esta mañana que vencieron el día de hoy, que realmente no querían venir, pero vinieron. Significa que hay algo en sus corazones que los trajo a este lugar. Hay algo en sus corazones que vinieron a honrar la resurrección del Señor Jesucristo. Padre, eso es prueba que tú sigues viviendo en los hijos de Dios. No importa cuántas veces caigan, ellos van a seguir viniendo a tus pies, porque saben que a nosotros nos hace falta más de ti, Señor. Padre, gracias por haber traído a tu Hijo para que muriera por nosotros. Gracias por ser uno con nosotros esta mañana. Gracias porque en esta mañana ardió el corazón para todo aquel que creyó, Padre.
Gracias por darnos tu bendita palabra. Gracias porque nos la trajiste a través de un profeta de la edad y un apóstol mayor. Gracias porque dejaste hijos de Dios instruidos para tu ministerio. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por darnos la vida eterna. Y Padre, te prometemos que nosotros vamos a vivir la vida eterna. Hoy más que nunca sabemos que es necesario vivir para los demás, así como tu Hijo vino y vivió para nosotros, Padre. Gracias, Señor. Perdona nuestras ofensas e iniquidades. Perdona todo lo incorrecto en nuestras vidas, Padre. Manifiéstate, Padre, en cada uno de los hermanos que quieran creer hoy el día de ti. Padre, gracias por manifestarte en mi vida. Gracias por manifestarte en la vida de mis hermanos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.